Bueno, pues buenas tardes a todas, no digo todos porque no hay ninguno, a todas las que habéis asistido hoy en este día lluvioso, que no es fácil tampoco venir, así que os agradecemos mucho que hayáis venido. Bueno, somos parte del grupo de emergencias, catástrofes y urgencias del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y bueno, pues hoy, digamos, más que nunca nos interesa también un poco, dadas las circunstancias, divulgar y compartir con vosotros también un poco lo que es la psicología de emergencias. Y para ello, bueno, pues ya que estamos también en un ambiente donde la inteligencia artificial ahora mismo está muy en auge, pues, bueno, pues nos planteamos un poquito pues, comentar el tema de humanizar la inteligencia artificial en emergencias, comunicación vital y ética en la era digital, ¿vale? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es una conferencia reflexiva y luego, digamos, como una parte práctica, ¿vale? Vamos a dejar una parte para centrarnos en una parte práctica. Yo voy a hacer una pequeña introducción, mis compañeras se van a ir metiendo después un poquito más en la materia y finalizaremos con el caso. Si tenéis dudas, preguntas o lo que sea, yo preferiría que fuera al final, pero si es algo que de alguna manera os impacta o que de alguna manera necesitáis compartir, como somos muy poquitos, quizá también ahí nos podemos también acomodar y amoldar un poquito a los tiempos, si os parece, ¿vale? ¿Sí? Bueno, pues vamos a entrar ya en materia. Lo primero de todo es, cuando nos planteamos hacer esta conferencia taller, nos planteamos también una pregunta que es lo primero, es que ¿qué nos han aportado las tecnologías en nuestra vida, ¿no? Y para ello, bueno, pues pensábamos un poquito como en ese pasado, presente y futuro. ¿Qué nos ha pasado en el pasado? ¿Qué nos está pasando? ¿Y qué nos podría pasar, ¿no? Y de ahí pues se recogen varias cosas, ¿no? Lo primero, que ante cualquier cambio de estas características siempre se generan unos beneficios, unos riesgos y también una brecha que observamos, ¿no? Que no todas las personas que pueden actuar o identificarse con estos cambios de tecnología están al mismo nivel, ¿no? También nos preguntábamos, bueno, ¿y qué sentimos emocionalmente con estos cambios, ¿no? Con estas pequeñas revoluciones? Personas pueden sentir miedo, rechazo, curiosidad, incertidumbre, incredulidad, hasta que ponen un poquito en contacto con esa tecnología y empiezan a probarla y empiezan, digamos, como a hacerla un poco en su día a día, hacerla suya, ¿no? Y nos planteamos, por ejemplo, en el pasado, pues todas las maquinarias que han entrado dentro de nuestra vida, cómo el ser humano ha pasado pues, de estar cogiendo pesos, grandes pesos, a que haya maquinarias que los lleven, cómo ha habido cambios en el campo, en las ciudades, cómo ha habido cambios en la propia dinámica de casa, ¿no? Imaginaros también los electrodomésticos. A día de hoy, por eso hablo de brecha, a día de hoy me llama la atención que todavía haya personas que no tengan lavadoras, ¿no? En casa. Por eso el hecho de que se vean también en distintos barrios zonas de lavandería, eso también marca que hay una brecha también en una tecnología que, aunque no sea la actual, sí es pasada, pero también se hace presente, ¿no? De la tecnología actual, partiendo primero de los ordenadores, ¿no? Hace prácticamente 40 años que empezó toda esta línea con los ordenadores, ¿no? 40, 45, por ahí andará la cosa. Y ver pues todo lo que hemos pasado de Internet, el ordenador, Internet, el móvil, las redes sociales, los bots, la inteligencia artificial, ¿no? ¿Y qué nos ha ofrecido? ¿Qué nos ha aportado este avance? Nos ha aportado un lugar diferente en el mundo, un contacto diferente con el mundo, una forma de planificar, de organizar, de gestionar diferente a la que a lo mejor teníamos antes, ¿no? Y si hablamos del futuro, pues es una incertidumbre. Lo que sí sabemos es que el ser humano y las tecnologías van a estar en contacto, pero no sabemos cuál va a ser la relación, no sabemos cuál va a ser un poquito la evolución, ¿no? Y partiendo de esto, nosotros desde la psicología de emergencias, nosotros somos una rama muy joven de la psicología, una rama que empezó con Biescas, pero que a lo largo del tiempo se ha ido desarrollando, ¿no? Una rama de la psicología que se basa en el estudio de las reacciones del ser humano ante cualquier crisis, catástrofe, emergencia y ver desde ahí también de qué manera se puede intervenir para poder facilitar a esta persona
que pueda reducir su impacto emocional, que pueda ponerse en contacto con sus estrategias de afrontamiento lo antes posible para volver a su vida cotidiana lo antes posible, se pueda poner en contacto con una red de apoyo y se pueda minimizar incluso también el caso de tener patologías futuras dentro de su estado emocional, ¿no? Entonces, desde aquí también nos planteamos que, bueno, nosotros como psicólogos también estamos inmersos en esta evolución, en estas revoluciones, distintas revoluciones, ¿no? En este caso la revolución digital, y pensamos cómo la inteligencia artificial nos afecta. Y de ahí queríamos también plantearos cómo nos ayuda, cómo pensamos que nos ayuda la inteligencia artificial y cómo pensamos que no nos ayuda. Y desde aquí pues, os voy a marcar como distintas facetas, ¿no? Si nos centráramos directamente en la psicología de emergencias, mi compañera va a comentar varios estudios, varias investigaciones que van a ser muy interesantes y de ahí seguramente que vais a partir de algunas conclusiones que yo os digo, ¿no? Pero en la psicología de emergencias, por ejemplo, la relación psicología-emergencias-inteligencia artificial se habla en el triaje médico, que ayuda pues, para analizar los signos vitales y síntomas, ¿no? Priorizando la atención médica. También ayuda a la inteligencia artificial optimizando la distribución de recursos. Por ejemplo, hay una herramienta que es el IIDIPUS, que predice los recursos durante el desastre, mejorando la precisión y la eficiencia. Si hablamos de salud mental, nos ayuda en cuanto a la detección temprana, la personalización del tratamiento y también la reducción del estigma y la accesibilidad. Y aquí nos planteamos, bueno, ¿y qué hacemos realmente con esta IA, ¿no? Es decir, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para analizar, como sabemos, grandes cantidades de conjuntos de datos. Nos sirve para los algoritmos que analizan contenidos. Por ejemplo, también tenemos uno que es el SAIP, acabado en H, llamado Heurística Predicción de Inteligencia Artificial para el Suicidio, que predice la ideación y comportamientos mediante el análisis de cuentas de Twitter. Pues, por ejemplo, es otra herramienta a tener en cuenta. ¿Qué más cosas en forma positiva, ¿no? Nos ofrece la inteligencia artificial? Bueno, desde esa robótica avanzada aparecen los chatbots, que algunos de ellos brindan terapia cognitivo-conductual, haciéndolo más accesible y más asequible. También ayuda creando entornos digitales para poder hacer experimentos psicológicos en un entorno más controlado y más inmersivo. Se conocen varias aplicaciones, algunas de ellas pues, están muchas en estudio todavía, ¿vale? Pero en definitiva, digamos que sería para poder siempre agilizar toma de decisiones y siempre teniendo en cuenta la ética y la responsabilidad dentro del uso de este tipo de aplicaciones, ¿no? Es decir, en definitiva, como positivo podríamos decir que la inteligencia artificial nos ofrece la oportunidad para poder avanzar en la evaluación, prevención, intervención e investigación dentro de la psicología y también particularmente dentro de la psicología de emergencias, ¿vale? Y la última parte que os voy a comentar sería, digamos, a lo que no nos ayuda esa inteligencia artificial, ¿vale? Sabemos que estamos en las primeras etapas de esta revolución tecnológica, con lo cual todavía estamos un poquito en pañales. Vemos que todavía la inteligencia artificial no tiene ni la capacidad ni el estudio suficiente como para que se pueda asemejar a un profesional de la psicología cómo aplica distintas técnicas, distintas intervenciones psicológicas, y veremos que también en el caso de la psicología de emergencias va a ser algo muy concreto, porque entre otras cosas también es muy importante el contexto social cuando hacemos, por ejemplo, una intervención en emergencias, ¿vale? Y entonces esta parte evidentemente todavía es una parte que no está bien desarrollada. Algunos autores llegan a decir que nunca va a vivir las emociones como un ser humano. Entonces, ya ahí tenemos como un sesgo y ahí tenemos una parte importante, ¿no? Y también habla mucho pues, de la empatía, que, como sabéis, pues, es algo básico en cuanto a cualquier tipo de intervención psicológica que podamos hacer. También puede generar desinformación, bulos, se pueden cometer errores y por ello necesitamos un marco que esté bien establecido que proteja de los daños, ¿no? Cosa que también se va a centrar mi compañera en ello. Genera preocupaciones sobre la privacidad, la protección de datos, la transparencia de los algoritmos y su potencial de sesgo y no es capaz, como he dicho antes, de comprender realmente ese contexto social. El gran desafío que presenta es la ética y la privacidad y lo que nos queda claro es que se necesitan herramientas transparentes, no discriminativas y responsables. Y también atender un poco a los peligros, porque entre otros la guerra tecnológica, la dependencia tecnológica, la suplantación de identidad
y el uso con fines maliciosos. Y con esta parte de introducción os voy a pasar con mis compañeras, que se van a poder centrar mucho más en investigación en ética y luego posteriormente la práctica de forma conjunta. Pues muchísimas gracias, Leticia, por tan fantástica introducción a un poco el propósito, ¿no?, por el que hemos decidido como grupo presentarnos y hacer este trabajo para un poco tratar de empezar a poner, ¿no?, al menos intentarlo, algunas bases, ¿no?, de lo que sabemos hasta ahora, ventajas, inconvenientes, dudas y el camino por hacer, ¿no? Bueno, entonces, mi nombre es Raquel López Carvajal y efectivamente lo que voy a presentar ahora es la línea, ¿no?, un poco el estado de la cuestión que tenemos a día de hoy en el ámbito de las investigaciones científicas y lo que sabemos, lo que está testado, ¿no? Sí que es verdad que, como vais a ver a continuación, es bastante escueto y bastante reciente lo que podamos saber a día de hoy, ¿no? Probablemente el año que viene, si se nos invita a dar una charla parecida, el trabajo de la investigación se haya quintuplicado, ¿no?, porque el volumen de datos está creciendo de forma exponencial, ¿no? Entonces, bueno, a día de hoy, ¿no?, ¿Qué sabemos, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero que podríamos plantearnos es hasta qué punto realmente podríamos hablar que las evaluaciones y las intervenciones terapéuticas a través de las TICs, en concreto de la IA, son verdaderas intervenciones psicológicas, es decir, cumplen con toda la rigurosidad, ¿no?, que en aquella época de nuestras licenciaturas o grados nos exigían desde el primer año, ¿no?, de metodología, de calidad, etcétera, ¿no? Bueno, un poco con ese marco, bueno, pues lo que hice fue una revisión de las investigaciones científicas sobre el tema. Decidí restringirme exclusivamente los últimos 5 años, desde el 2019 a 2024, poniendo en el buscador de las bases de datos científicas, bueno, simplemente deciros que lo que hice fue buscar en todas las bases de datos científicas, no solo en la de Psicinfo, porque está claro que esta es una disciplina multidisciplinar, es decir, hay muchas ramas desde la Computer Science, ¿no?, la ciencia de los ordenadores, de la ingeniería, de la medicina, hay muchas áreas y por tanto había que hacer una revisión más global. Bueno, de las 381 publicaciones que ha habido en los últimos 5 años, revisiones sistemáticas o metaanalíticas solo hay 2. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que para que algo se publique, ¿vale?, tiene un primer nivel de rigor, de exigencia en la calidad de los datos, pero que lo importante es que se pueda replicar. Y para eso es las revisiones sistemáticas, las revisiones metaanalíticas. Que solo existan 2 nos está queriendo decir, como vais a ver a continuación, de que hay problemas en la calidad metodológica de los estudios que se han realizado hasta la fecha. Voy a enseñaros esas 2 únicas revisiones metaanalíticas que a su vez cogieron incluso estudios todavía tratando de abarcar incluso estudios no publicados, ¿no?, porque también ese es un tema. En la ciencia muchas veces hay como un sesgo hacia a publicar aquello que ha encontrado algo, pero parece que no es importante aquello que no ha encontrado nada. También lo es. Entonces, este estudio, que es la primera revisión, como veis ahí, recogió 1.022 estudios que fueron publicados desde el 2014, es decir, iba todavía más atrás. Y lo que observaron es que solo 4 de todos los estudios de los 1.022 cumplían con los indicadores de calidad que se requiere en el diseño de los estudios. Solo 4. Como veis, lo tenéis aquí subrayado, este es el abstract, ahí aparece un poco la información, ¿no? Lo que observaron en todas las bases de datos que recogieron y siguiendo el informe PRISMA, para aquello que los conozcáis, aquí se estableció a nivel mundial las características que debe cumplir cualquier estudio de revisión o de metaanálisis para que sea riguroso, ¿no? Y bueno, pues la conclusión es que de esos 1.022, solo 4 fueron incluidos en esta revisión, ¿vale? Eso ya es llamativo. Y al final lo que se investigó, en lo que estaban relacionadas estas 4 investigaciones, eran aplicaciones móviles en base a inteligencia artificial y técnicas de Machine Learning para la predicción del riesgo, la clasificación o la individualización o personalización a la hora de este tipo de trabajo con la IA. Y en este caso, a la hora de tratar de intentar generar un factor de ayuda, de conocimiento para el trabajo con la depresión, el estrés
y la ideación suicida, ¿no? Los resultados es que a fecha de 2022, que es en el que fue publicada esta investigación, todavía falta mucho por verdaderamente asegurar de que realmente hay un cambio significativo y un efecto real en la salud mental en la aplicación de la IA. El siguiente estudio, que son 2, como os decía, es todavía más interesante. Fijaros, un año después, solo ha pasado un año, ¿vale? Y en una revisión igualmente sistemática, al meter un año más, pasamos de una revisión de 1.022 estudios a 7.835. Por eso os digo que muy probablemente, si el año que viene vuelvo a dar esta charla, esto se ha quintuplicado, ¿no? Está claro que estamos en la cresta de la ola de esta revolución tecnológica, como decía mi compañera Leticia, y eso implica que el volumen de datos empieza a ser muy difícil de abarcar. A pesar de los 7.834, pasamos de 4 estudios a 15. ¿Vale? Bueno, vamos a algo mejor, que cumplían con estos mismos indicadores de calidad, que en la ciencia los conocemos, y que empiezan a sacar algunas conclusiones interesantes, ¿no? En concreto, en general, 2 principales. Una, que el efecto del beneficio del uso de la inteligencia artificial para la evaluación y la intervención psicológica en temas de salud mental funcionaba mejor cuando había un agente relacional, ¿vale? ¿Qué es un agente relacional en términos de IA? Es, vamos a llamarlo, un avatar, ¿vale? La existencia de un avatar. Muchos de los trabajos con la IA son chatbots que no hay un avatar, es simplemente estás como si fuera en el WhatsApp, whatsappeando con el chatbot. Parece ser que en el momento en que sí hay una fisicalización representada por un ser, aunque sea robótico con apariencia humana, ¿vale? Incrementaba el impacto, en este caso, en la reducción de la depresión y del estrés. Lo que sí también observamos, y esto es interesante, para no caer en la patologización de nuestra profesión, ¿verdad? También está en nuestras manos no solo la eliminación del síntoma, sino la promoción y el desarrollo del bienestar de las personas. Lo interesante es que en ninguno de estos 15 estudios rigurosos se encontró ningún impacto en la mejora de la calidad de vida o del bienestar de las personas que usaban estos chatbots. Estamos hablando, obviamente, que a pesar de la carencia, ¿no?, todavía de datos de estudios buenos, 15, el volumen de usuarios de cada uno de estos estudios es muy grande, ¿vale? Con lo cual, bueno, aunque sean pocos datos, yo creo que es interesante tener en consideración los resultados. He de deciros también, si os fijáis, que a pesar de que estas 2 revisiones nos restringimos exclusivamente al ámbito de la salud mental, no sé si os habéis dado cuenta de dónde han sido publicados, ¿no? En el anterior fue publicado no sé, mira, no lo creo, no aparece aquí en la revista, disculpadme, pero es una revista de Computer and Behavioral Neuroscience, ¿vale? O sea que es completamente vinculada con el ámbito de la neurociencia y ordenadores, o sea, no es de la psicología. Y el segundo estudio, que aquí sí que al hacer el recorte se aparece, es Digital Medicine. O sea, tampoco son ninguno de los 2 en el scope de ninguna de las revistas dentro de nuestro campo. También es una lectura interesante de reflexión a hacer en ese sentido, ¿no? Luego, cuestiones adicionales que pueden ser interesantes y que han salido recientemente. Pero claro, digamos que esto es lo que hay de revisiones sistemáticas con calidad hasta 2023. Por lo tanto, ¿qué ha pasado en este año, en lo que llevamos de año? Pues os traigo un poco aquello que he leído que personalmente creo que es de interés y que los resultados, o al menos la metodología, ha parecido muy interesante. Este es un artículo publicado, como veis, en marzo de este año y que, como decía mi compañera, está muy vinculado a un tema que yo creo que es muy interesante, que es la capacidad de procesamiento de toda la información que se puede recoger verbal y no verbal para establecer perfiles de riesgo. Porque es muchísima la ingente información, ¿no?, de escrita y verbal, de expresión que nos puede dar información. Entonces, este estudio, publicado en Nature Mental Health, que aquí ya sí está dentro de nuestro dominio de académico y de investigación, en un estudio en el que participaron 3.476 personas, una vez que se excluyeron aquellas que no cumplían los criterios de inclusión, ¿verdad? Se observó que la inteligencia artificial fue capaz de predecir en un 92% de los casos la probabilidad de autolesión de estas personas que participaban en el estudio. Sí que es interesante que
a nivel de las variables que podían influir en esa capacidad predictora, como veis aquí, ¿no? El análisis de mediación y moderación, lo que mostraron fue que en el caso de la depresión, la ansiedad y los sentimientos de soledad, que estamos, como todos sabéis, este año, en un año de promulgar, ¿no?, el cuidado de la soledad, que está creciendo tan enormemente en nuestro país y a nivel mundial, ¿verdad? Pues parece que efectivamente las variables relacionadas con la edad, ¿vale?, estaban muy vinculadas a que la capacidad de predecir, ¿vale?, sobre la probabilidad de autolesión iba variando junto con variables relacionadas con el autojuicio, la introspección y la capacidad, ¿no?, de toma de conciencia de la situación de cada una de las personas, ¿vale? Entonces, su juicio en cuanto a su propia salud mental y la edad estaba influyendo en la capacidad predictora. Probablemente me preguntaréis, ¿en qué línea? Hombre, la esperada. Cuanto más jóvenes, peor, ¿no? Mayor riesgo. Pero efectivamente esta era una de las características que se está observando en la investigación más reciente, ¿no? Otros estudios también publicados este año, bueno, esto es, se utilizó una aplicación móvil exclusivamente, se llama Mood Capture, es una aplicación que detecta claves faciales para intentar predecir riesgo de depresión, ¿vale? Ha sido publicado en mayo de este año, del 2024, y funciona de una forma muy parecida también a esta otra aplicación con la que, bueno, he podido un poco bichear y jugar con ella, que es MoodPath, ¿no? Ambas dos nos permiten detectar esa parte más de la evaluación de IA, ¿no?, y la capacidad de detectar a través de imágenes y claves unos factores de riesgo, ¿no? ¿Qué más cosas podemos hablar? Bueno, pues cuando entramos ya en el ámbito de la intervención es quizá cuando se nos abre un ámbito más complejo, ¿no? Porque hay un factor clave, hasta ahora digamos que la evaluación es el análisis de muchos elementos, pero el proceso de intervención es un proceso mucho más dinámico. Hay que generar un rapport con el cliente, la alianza terapéutica, que sabemos perfectamente que es tan importante a la hora de que haya una eficacia y una eficiencia de la intervención. Entonces, es más complejo. Os he puesto aquí dos de los pioneros, ¿no? Yo recuerdo dando esta charla en la Universidad Rey Juan Carlos, que llevo en el máster de clínica, allí un poco colaborando en esta línea, ¿verdad?, que es que he ido teniendo que cambiar en los últimos 5 años lo que contaba de la rapidez en la que se han ido generando ya chatbots de intervención. Pero hay que dar el reconocimiento de que estos dos, el Woobot y Réplica, han sido los dos pioneros, ¿vale? La diferencia de hoy es que Réplica sigue estando en abierto, mientras que el Woobot está totalmente cerrado. Es una aplicación que la empresa ya ha decidido no abrirla al público general, ¿vale? Quitando estas dos, pues bueno, lo que hemos visto a través de revisiones ya a nivel de intervención, ¿no? Pues hay otro tipo de chatbots, y una de las publicaciones más interesantes que está publicado en la revista Journal of Medicine International Research de Mental Health, o sea que también está en nuestro dominio. En esta investigación publicada en el 2023 ya a línea de intervención y que no formó parte de la revisión que os contaba antes porque se publicó en noviembre, a final de año. En concreto, querían ver en qué medida el chatbot podía ayudar en una intervención en crisis en la que había que hacer una intervención 24/7, ¿no? Ya nos toca un poco más de cerca al grupo y en lo que a nosotros también estamos preocupados, ¿no? Pues la capacidad que nos puede dar estas herramientas para prevenir, identificar o el propio triaje, como me comentaba Leticia, ¿no? Y qué tan importante es en situaciones, bueno, pues si ya está incluso en catástrofes todavía más, ¿no?, donde hay una escasez de recursos, ¿no? Bueno, lo que nos concluye esta investigación es que parece ser que sí, que nos puede dar un gran potencial a la hora de dar soporte social y psicológico en situaciones reales, en interacción real, conectando, ¿no?, permitiendo la conectividad, desarrollo de esa red de soporte a través de la IA. Sin embargo, hay una limitación muy interesante que tiene que ver con el
incapacidad que tiene de dar esa conexión emocional, ¿no? De alguna forma, que tan importante también, por supuesto, va a resultar en la crisis. Y ese aspecto es lo que, justo ese aspecto de la conexión emocional es lo que he querido un poco profundizar. Entonces, para ello, pues en el equipo de trabajo y en la investigación que yo también realizo en la universidad, bueno, pues hemos ido trabajando con varias inteligencias artificiales, ¿no? Ahora mismo, excepto Woobot, como veis aquí, que está con nuestra aspa roja, que no tenemos acceso al mismo, pero tenemos Sara, que está por la Organización Mundial de la Salud, está en abierto, Réplica, que como comentaba es la primera que se creó, Erkik, Waisa, Elomia y Jauper. Ahora mismo estas son las herramientas que tenemos de acceso y que o están además en español o que entienden el español. Es decir, que tú coges, te la descargas y a lo mejor está todo en inglés, pero tú le contestas en español y te entiende y corrige y empieza ahí a contestarte en español. Es muy curioso. El resto no tendría esa situación. Habría 2 más, pero que son totalmente en inglés y cerradas para nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que hemos encontrado? Bueno, pues como os decía, estos son los resultados de este año, de lo que hemos trabajado. Como veis, aquí hay una tabla, simplemente voy a destacar lo más importante, ¿no? Pero están las 6 plataformas de chatbot que hemos visto y lo que hicimos fue recrear un caso de fallecimiento o pérdida de un familiar de primer nivel, en concreto con el padre o la madre de la persona que hacía el uso del chatbot y que con el ejercicio además en crisis, es decir, acaba de fallecer, ha fallecido a lo largo del día de hoy, ¿no? Y con ese planteamiento estuvimos analizando qué tipo de respuestas nos daba el chatbot, haciendo nosotros un ejercicio de roleplay con el chatbot como persona que tiene un curso normal y natural de la primera fase de pérdida de un familiar, ¿no? Con el que siente un vínculo de apego afectivo sano y estable, ¿no? ¿Qué conclusiones a partir de...? Bueno, esta investigación la hicimos con más de 64 personas, es decir, 64 usuarios que hacían el ejercicio de roleplay con los chatbots, ¿vale? Y luego iban sacando las conclusiones para cada uno de los indicadores que veis. Vimos una serie de pros y vimos una serie de contras. Los pros, que quizá veis que están marcados en azul, que más plataformas aparecía, era que la plataforma daba una actividad concreta para gestionar el malestar, ¿vale? Perdona que se me ha olvidado comentaros que todos estos chatbots en principio han sido programados todos para dar respuestas fundamentadas dentro de las técnicas de intervención cognitivo-conductual. ¿Vale? Que se me ha olvidado, me parece un dato bastante importante, ¿vale? Entonces, como pros, como veis prácticamente los 6, pues para gestionar el malestar proponían a los usuarios hacer determinadas actividades que acordes, lógicas, con sentido, para que hicieran esas primeras horas de pérdida del familiar fallecido. E incluso también es interesante la capacidad que muchos de los alumnos míos, estudiantes, colaboradores del equipo de investigación, ¿no? Se sorprendían de cómo era capaz la inteligencia artificial de validar emocionalmente de forma bastante eficaz, ¿no? Las respuestas y las conversaciones de malestar que iban dando los usuarios, ¿no? O sea, la verdad que a todas las personas nos llamaba la atención, ¿no? Decir, madre mía, ¿no? Qué increíble. Destacar sobre todo estos 3, Erkik, Waisa y Elomia, como las 3 que están ahí, veis, como el pros subrayadito en verde, que más características positivas veían a la forma de aproximación, ¿no? Facilitaba una ayuda profesional en caso de que no se pudiera, pedía permiso para profundizar en quieres que sigamos hablando del tema, ¿no? La evaluación del estado de ánimo, aspectos de psicología básica, recomendaciones de hacer algún tipo de conducta de autocuidado, e incluso algunas permitían una evaluación del riesgo de suicidio, según lo que ibas contestando. Al día siguiente retomaba la conversación por donde se había quedado. Hacía una buena explicación, o sea, no solo te decía qué podías hacer en caso de pérdida, sino que te lo explicaba. Hacía una labor de psicoeducación interesante, qué pasos a seguir, enviaban notificaciones, respondía con muestras de afecto, incluso hacía un trabajo de distorsiones cognitivas posibles, un poquito de explicación de modelo ABC. Quiero decir, como veis, ahí hay muchas cosas que en nuestro trabajo pues, no se estaba haciendo del todo mal, sino bastante bien.
¿Dónde vienen los contras, ¿no? Los principales problemas? Bueno, pues si veis tenemos también 2 líneas azules muy importantes. La más azul es la carencia afectiva, la ausencia real de sentir que estás conectando emocionalmente, ¿vale? Y en algunos casos la segunda carencia es que en algún momento determinado había una especie de respuesta repetitiva o circular, ¿no? ¿Cuántas veces a todos y cada uno de nosotros que estamos trabajando en la clínica pues tenemos que responder lo mismo pero de otra manera porque no conseguimos conectar o porque la persona está tan bloqueada que no es capaz de entender por reducción, ¿no?, del campo de conciencia, estrechamiento de la capacidad, ¿no?, de reflexión, de juicio, de atención. Esto, obviamente, el chatbot no es capaz de tomar conciencia y al final termina haciendo una especie de círculo tautológico repetitivo de contar las cosas sin atender a la necesidad emocional que hay detrás del por qué necesito que volvamos a trabajar este tema, ¿no? Entonces, al final está muy relacionado con esa carencia de conexión, ¿no?, emocional, que por supuesto no deja de ser un robot. De las 6 chatbots, Elomia parecía que es la que menos contras mostraba a la hora de estos déficits, ¿no? Que he nombrado 2, pero también detectamos, por ejemplo, escenarios muy artificiales, se daban demasiadas técnicas, ¿no? Qué importante es para nosotros, y todo desde el punto de vista de la intervención en crisis, el manejo adecuado del silencio, ¿no? Obviamente es difícil exigirle eso a un chatbot, ¿no? Incluso a veces el abandono o la interrupción, recomendaciones sin pautas claras o alguna intromisión que a veces se hacía de forma forzosa a la hora de preguntar o comentar alguna cosa al chatbot. Ofrecer material que luego no termina de dar o que no da respuesta a las necesidades emocionales, no presenta test que sean válidos, en fin, que como veis recogimos bastantes pros en esta línea, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco el trabajo que hemos estado haciendo a lo largo de este año sobre el tema, que bueno, pues junto con alguna que otra investigación sobre cuáles son las dificultades que se están observando, ¿no?, pues hay un artículo que a mí me gusta mucho, que es este artículo también muy recientemente publicado, además está en abierto, que es, tu robot terapeuta realmente no es tu terapeuta, ¿no? Porque si bien el que exista un avatar, un agente relacional, pues facilita, pero es que solo ahí toda la dificultad de identificarte con el avatar ya tiene todo un desarrollo muy interesante y muy importante que no está resuelto, ¿no? También, por supuesto, esto lo hemos hecho con un grupo de investigadores, todo gente de universidad, todo gente formada, personas habituadas al manejo de las tecnologías. Obviamente el acceso a a población de bajo nivel cultural o con dificultad en las TIC, pues por supuesto no tenemos. Difícil atender a las claves no verbales y la atención a verbal, pero no nos dan un feedback no verbal, ¿no? Eso no tenemos esa parte del rapport no verbal. Nos damos cuenta de que hay cierta simulación empática, pero no hay autenticidad en el vínculo emocional, obviamente, por lo tanto eso nos lleva a una ausencia de conexión afectiva y de trabajo emocional, ¿no? Y, por supuesto, la necesidad de un entrenamiento de la IA en reglas y técnicas con evidencia empírica. Porque, claro, el tema está que, aunque todos los chatbots que tenemos ahora mismo a disposición dicen haber sido formados, ¿no?, y con esto termino, en entrenamiento en programas cognitivo-conductuales, la realidad es un poquito más compleja. Pongo, por ejemplo, un caso que si miráis en Google lo vais a encontrar, pero que también se hizo eco a nivel de la investigación. Un chatbot que se llamaba Tessa recomendó a una persona con un trastorno de la conducta alimentaria una serie de recomendaciones. Una vez que ya a la quinta, sexta o séptima pregunta la respuesta no le satisfacía al usuario que hacía la consulta al IA, pues el IA o la IA terminaba tirando de recomendaciones realmente hasta perjudiciales que podemos fácilmente encontrar en muchos contextos no rigurosos, ¿no?, que le llevó a estas personas a hacer una denuncia formal a la empresa y, de hecho, a día de hoy Tessa no existe, ¿no?, porque era un factor de riesgo
en vez de salud mental, de todo lo contrario. ¿Por qué ocurre esto, no? Y esto es un poco la parte que me gustaría aportar. Ocurre porque ¿cómo funciona la IA? Es decir, aunque tú a la IA generativa, ¿no?, esta caja rosa que veis aquí, la entrenemos en técnicas cognitivo-conductuales y todas las técnicas de convivencia empírica que queramos, ¿no? Yo qué sé, ACT, la que queráis, ¿no? El tema es que llega un momento en el que si la IA ve que no nos sentimos satisfechos con la respuesta que nos está dando, la IA tira del conocimiento más media, no regulado, Internet, con todas esas recetas, pues eso, cero rigurosas y además de riesgo, incluso incitadoras, puede ser en algún caso, de daño y de perjuicio, y eso no se puede controlar, porque así funciona la IA a día de hoy, ¿no? Entonces, el problema que tenemos, y de hecho es muy interesante porque cuando tú le preguntas a cualquier IA en qué medida tu sistema de programación es un sistema abierto o es un sistema cerrado, es decir, no, yo te meto todas las técnicas con evidencia empírica psicológicas, pero si el usuario no tiene respuesta satisfactoria, no me consultes nada más, ciérralo, ¿vale? Bueno, a día de hoy no tenemos seguridad de si ninguno de todos estos IAs ni chatbots tienen un sistema cerrado. De hecho, la programación, a día de hoy, lo que la propia IA te contesta es que es probablemente que sean todos en abierto. ¿Por qué? Porque depende del propio programador. Cuando tú hablas con Wobut, que es la única que no está en abierto, que también hicimos la consulta, nos dicen que muy probablemente, ¿vale?, no haga la IA consulta en abierto y todo esté restringido, pero no hay nunca una seguridad. Lo que sí sabemos, porque en las propias compañías lo dicen, es que Réplica, ERKIC y Elomia sí son sistemas abiertos, con lo cual tenemos el riesgo de que sin querer se incite a la autolesión, se incite a incrementar los problemas de trastorno de la conducta alimentaria o a saber. Los probablemente mixtos los tenéis aquí, dos hemos trabajado, que es Wisa y Jauper. Wobut dicen que probablemente también, y Sleepio parece que también, pero Sleepio solamente es un IA para recomendaciones para la higiene del sueño. ¿Cuál es el problema de fondo? Que en la medida en la que no exista, ¿no?, y esa es un poco la reflexión que traigo a la mesa, ¿no?, una regulación y una normativa internacional de que toda IA que se quiera utilizar para la salud física o mental sí o sí tiene que tener un sistema cerrado, pues obviamente yo como empresario que quiero dar salida a mi producto y quiero dar satisfacción y mi usuario quiere respuestas, ¿no?, pues a ver cómo podemos hacer para que esto se quede siempre cerrado, ¿no? Entonces yo creo que a día de hoy no existe esta normativa y que creo que sería interesante concienciarnos en esa necesidad. Bueno, entonces mis conclusiones son un poco en esa línea, ¿no?, que creo que el nivel de desarrollo tecnológico y de comercialización, por supuesto, teniendo un crecimiento exponencial, es abrumador intentar estar al día en lo que te puede llegar a costar, que a pesar de ese crecimiento exponencial en los productos, existe digamos que la calidad científica y el testeo va mucho más despacio y por lo tanto sigue habiendo muchas carencias, que a día de hoy existen casos afectados negativos por la salud mental, como también el resto de mis compañeras van a comentar algún que otro caso ilustrativo muy interesante, y que creo que todo esto nos lo podríamos un poco ahorrar, o el riesgo que está y que es nuestro principal factor de preocupación, que es la salud mental, si existiera una legislación mucho más clara y mucho más cerrada en la forma de la aproximación al IA. Y nada más, espero que haya resultado interesante. Bueno, pues muchas gracias a mis compañeras, porque además yo voy a retomar todo lo de ellas. A ver, yo ahora voy a ser el Pepito Grillo. Yo soy el Pepito Grillo. Bueno, voy a intentar daros unos aspectos claves sobre el tema de la ética. ¿Somos todos psicólogos aquí? Sí, ¿no? Sí, vale. No, pero como es la Semana de la Ciencia, está invitado también a personas... Pues no me pasa. ¿Cómo pasa, hija? Aquí. Vale. Bueno, digo que soy el Pepito Grillo porque voy a recoger efectivamente las contextualizaciones de mis compañeras, ¿no? Tanto las que ha realizado Leticia, con esta maravillosa introducción de los chatbots y
y esta inteligencia artificial ahora mismo que tenemos. Por supuesto, recojo las investigaciones y recojo la reflexión. Me la has dejado, vamos, ya lo sabíamos, me dejas ahí la reflexión para ahora hacerosla a vosotros y a vosotras. No es la parte práctica mi compañera, pero sí que quiero un poquito aquí formar un poco de debate con todo esto que tenemos, ¿no? Voy a seguir contextualizando. Os iba a poner 2 vídeos. Uno en el que decía, el primero, es sobre las redes sociales y ha sido muy viral. No os lo voy a poner y ahora os lo digo por qué. Es muy viral, como vais a tener las presentaciones, os lo ponéis, además son 2 minutos. El primero es 2 minutos, el segundo son 15, que por eso también he dicho, no voy a sesgar, porque claro, si pongo uno sí, el otro no quiero sesgar. El primero, sobre el tema de las redes sociales y cómo están actuando las tecnologías. Bueno, somos psicólogos, también me imagino que sabremos un poquito del tema de inteligencia artificial. Y si no, bueno, pues nos acordamos de películas como Matrix, Terminator, ¿no? y todo esto, ¿no? Blade Runner, bueno, tenemos muchas. Y la segunda, el segundo vídeo, es sobre el tema de la prevención del suicidio. Yo os lo recomiendo que los veáis, porque está en formato TED y la verdad que, ya os digo, es más largo, claro. Pero claro, si ponía uno, el otro no, al final digo, voy a sesgar esta pregunta, ¿no? La pregunta de qué pensáis ahora mismo con todo lo que ya llevamos ya dicho, y ahora ya más en concreto en el tema de la psicología de emergencias, si esto es bueno, si esto es malo, si tienes ventajas. Sobre todo porque quiero que utilicéis un elemento clave en la ética y en la bioética del uso y de la investigación y de las personas que programan la inteligencia artificial, que es el pensamiento crítico. Para mí creo que un elemento clave ahora mismo en el tema de la inteligencia artificial es el pensamiento crítico, es decir, el saber que no todo vale. Sé que lo diréis ahora cuando os haga la pregunta. Venga, seguimos con esta contextualización. Nos preguntaba también si éramos psicólogos porque se tiene muy en cuenta en el tema de, como digo, del uso y mal uso de la inteligencia artificial, los principios del decálogo del Colegio y Consejo Oficial de la Psicología, ¿no? En cuanto a ética y deontología. Entonces, bueno, voy a recordar un poquito, ¿no? La confidencialidad, la privacidad, la objetividad, pero sobre todo el respeto y la dignidad en nuestra profesión, en nosotros mismos y en lo que realizamos. Entonces, hay muchas veces queda la parte de la psicología humanista, ¿no? de Rogers, ¿dónde está? ¿Dónde ha quedado eso? Ahí lo dejo, ahora lo debatimos, ¿de acuerdo? Pero por otro lado, también como somos psicólogos, conocemos los sesgos cognitivos. Todos conocemos y están implícitos o explícitos en todo el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que sepáis que hay más de 50 sesgos cognitivos, que sepáis que la inteligencia artificial la hacemos humanos. O sea, detrás de estos chatbots, ¿no? que además nos están llegando bueno, diariamente, ¿no? Estos chatbots que han comentado sobre prevención del suicidio, sobre ahora mismo en emergencias, en temas de triaje, en temas de evitación del estrés postraumático. Y más concretamente, nuestro grupo de emergencias va a iniciar en breve, y por eso tener en cuenta todo esto, ¿no? Pues eso, queremos iniciar un chatbot con este enfoque, ¿no? Entonces, detrás de todo lo que hagamos o de lo que realicemos, hoy mismo me ha llegado una aplicación diciendo, mete los datos que te vamos a analizar la personalidad, no lo tengo aquí si alguien quiere verlo, y te diremos lo que tienes que hacer. Bueno, no me he quedado así un poco. En la revista del colegio de este mes ya también se nos dan las pautas y recomendaciones en el desarrollo de organizaciones del TINZAC, ¿no? O sea, que lo tenemos a la orden del día, ¿no? Entonces, con todo esto, los sesgos cognitivos. Si alguien nos acuerda, os digo, acordaros que todo el efecto placebo, el de conformidad, que cuando hacemos un algoritmo queremos que salga bien y queremos que salga como nosotros queremos, ¿no? ¿Qué más? El sesgo de confirmación, va todo un poco, ¿no? sobre la misma línea, pero tener siempre muy en cuenta todo el tema de estereotipos, patrones y prejuicios que puede tener la persona que lo programa, ¿vale? Bueno, y con todo esto os hago la pregunta, utilizando el pensamiento crítico y con todo lo que llevamos visto, ¿qué pensáis, qué ventajas? Bueno, espérate, las ventajas y los inconvenientes también os las puedo decir yo, y así resumo también un poquito lo que habéis dicho vosotras, ¿no? Fijaros, aplicaciones para todas las áreas de la psicología, o sea, desde organizaciones,
clínica, por supuesto, y emergencias, que es donde estamos hoy. Por supuesto, la acumulación de datos, el tener ahí un Big Data, ¿no?, que nos hace accesible todos esos datos, ¿no?, y dando una orden, un botón, pues a mí me parece la rapidez de decisiones. O sea, no se tarda, claro, la inmediatez, ¿no? La reducción de errores humanos repetitivos. O sea, fijaros que sí que es verdad que, como digo, estoy resumiendo un poquito lo que han dicho ellas, ¿no? Pero también tiene inconvenientes, lo habéis dicho muy bien, esa dependencia tecnológica, ¿no?, esa supresión de la privacidad, que iba un poquito con lo del decálogo, esos fines maliciosos, que por ahí quiero un poquito hablar de esto, de este debate, bueno, y el saber que no todo vale, ¿no?, que lo podemos usar, pues bueno, igual que cuando se hizo la teoría de la relatividad, todo lo hemos visto en la película, y como el uso que se puede hacer, ¿no?, con la bomba atómica o con las redes sociales, como se expone aquí en este vídeo. ¿Qué pensáis? Con todo esto que hemos visto, con toda esta investigación, con estos chatbots tan maravillosos, con todas estas variables que hemos expuesto, ¿qué opináis ahora mismo si tiene ventajas o inconvenientes la inteligencia artificial? ¿Qué opináis? De momento no, hasta que no haya más estudios. Yo no. O sea, que te basas en el tema empírico y las investigaciones, ¿verdad? O sea, hasta que no haya más estudios. Prefiero yo pensamiento crítico. Muy no bien, todo vale. sí. Es el elemento, ya os digo, yo para mí el pensamiento crítico ahora mismo, que esto no es café para todos, que no todo vale, efectivamente, la reflexión última, no existe normativa, como ha dicho también, como habéis comentado, por lo cual, claro, ¿cómo tomamos todo esto? A ver. Yo creo que como todos tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Depende de cómo se use en determinadas circunstancias, puede servir un montón, podrá ayudar, y habrá en otras que podrá ser perjudiciable. O sea, que el uso beneficioso y malicioso que haga la persona. Pensad siempre que hay detrás una persona que está realizando los algoritmos, que yo quiero dejarlo ahí, ¿no? Esa caja rosa, que yo traía una caja negra, la tuya me ha gustado más. Esa caja rosa, detrás de esa caja rosa, efectivamente, pues hay personas, efectivamente. El uso que se haga de ello. Yo, una cosa que me ha llamado la atención, bueno... Sí, por supuesto, esto es abierto. Que predice en el 90 o 95% las autolesiones. Quiero decir, pero es que a la vez ese mismo mecanismo también es el que favorece las autolesiones. Me explico, porque los jóvenes, muchos jóvenes que se autolesionan lo ven a través de internet, porque se meten en un chat o entonces me tengo que cortar aquí para que no se vea. Es decir, que eso mismo que predice les está a los jóvenes diciendo te tienes que autolesionar así, creo. Hay entonces el pensamiento crítico. Fijaros la noticia que traía yo aquí, el suicidio de un joven enamorado de un chatbot. Bueno, ahí está para que luego lo consultéis, que no, ya os digo que no vamos a... Claro. Dime, Mónica. Yo es que creo que el tema de la ética está en cualquier actividad humana. Por supuesto. Es decir, no es solamente el que programa el chatbot, sino el psicólogo que está delante o la psicóloga que está delante de una persona, ¿no? Quizás ahora mismo, en el punto que nos encontramos, para lo que nos puede ayudar no es tanto para intervención psicológica, pero quizás sí para primer auxilio, para primer acercamiento, para que la propia persona tome conciencia de la necesidad de ayuda profesional. O sea, que los chatbots estos que ya existen para evitar el estrés postraumático, o sea, tras una tragedia, por ejemplo, tú no crees en ellos mucho, ¿no? Yo creo que puede ser una ayuda, igual que puede ser el señor de Cruz Roja que va con el pañuelo y el agua, que además escucha y que le dice, oye, estos síntomas son preocupantes, quizá necesitarías conectar con un profesional experto en el área. O sea, para eso creo que en este momento sí sería útil. Claro, yo lo que me transmites con tus palabras es que el profesional que está detrás de esos algoritmos o está programando necesita una ética. Efectivamente, como en cualquier profesión. Humana. Efectivamente. Claro, es que me parece, está muy bien, ¿no?, para analizarlo, pero es como si en el resto de las actividades humanas no necesitáramos ética también. No, por supuesto que no. ¿Sabes? Claro. Estamos en todas las actividades de la misma manera y en la psicología muchísimo, porque estamos trabajando con personas en un estado de debilidad. Entonces, quizás no solo la ética, sino también el conocimiento técnico.
que no sea un mero programador, sino que sea alguien que cuando está programando también sepa lo que está programando y lo que significa. Por supuesto. Lo que está Por eso programando. decía, bueno, ya no lo voy a repetir, ahora vamos a repetir muchas de las cosas que hemos visto ahora mismo. Que eso, ¿dónde quedan esos patrones, por ejemplo, imagínate, de machismo, estereotipos, o sea, prejuicios, ¿no? O sea, eso es tan muy, muy, muy importante, o sea, es que es vital. ¿Qué más pensáis? Bueno, pues no quitamos más tiempo para el taller, ¿no? Os hablaba, lo habéis comentado, por supuesto, el tema de las emociones, el tema de la empatía, yo creo que es clave. O sea, yo creo que la diferencia, como dice la compañera, entre que llegue una persona, bueno, pues a dar, como hemos comentado, el agua o a acompañar, o esos silencios, ¿no? Fijaos, solamente los silencios, ¿no? Esa diferencia con que la máquina te establezca algo, creo que está en esa conexión, en esa comunicación y en esa empatía. Creo que eso es algo básico y algo importante. Ya os digo, tenéis que ver los vídeos, esto es importante. Bueno, aunque veis un índice muy largo, van a ser nada. Bueno, ¿qué es la ética? ¿Qué es la ética en la psicología? Bueno, pues Neil Bostrom, que es humanista, filósofo y futurista. Bueno, a mí me gusta esta acepción, ¿no? Que dice: la ética de la inteligencia artificial abre la posibilidad de crear máquinas pensantes dentro del campo ético desde la creación de las mismas, sin que haya maleficencia en el campo humano ni problemas relevantes en la moralidad ni su estatus moral. Lo habéis comentado las tres. Esto, si os dais cuenta, ¿no? La maleficencia, efectivamente, la moralidad de la persona y, por supuesto, el pensamiento crítico que deben hacer, ¿no? Y, sobre todo, creo que es un tema, como has comentado, que tiene que estar en las personas y en la profesión, en la educación, ya lo sabemos, desde la escuela y desde las familias, es indudable. También este autor, bueno, pues nos dice que evidentemente toda ética, en este caso en la psicología, pues está representada por unos fundamentos, unos derechos humanos y unos valores humanos. Pues digo que voy a repetir mucho. Al investigar sobre este autor, ¿no? Y lo que era la ética en la inteligencia artificial, bueno, pues me vino la película de Wall-E, ¿no? Si alguien no la conoce, porque es eso, ese robot que hay solamente en la Tierra, ¿no? Y se ha quedado, ¿no? La Tierra se ha quedado sin humanos. Y entonces, bueno, pues cómo utiliza realmente esos principios. Luego también investigando, que yo no lo sabía, detrás de esta película estaba Apple. O sea, que yo no lo sabíais y yo no. Claro, es lo que tiene, ¿no? Investigar. Bueno, pues estos son los elementos claves de lo que es la fundamentación de la ética en la inteligencia artificial en la psicología, ¿no? Como he dicho, he empezado con el pensamiento crítico y voy a terminar con él, pero voy a empezar también con desafíos éticos que tenemos actualmente y voy a terminar con ellos también, ¿no? Es decir, que ya los hemos visto, esa imparcialidad en los datos, ¿no? Cómo interpretamos los datos. Sí es verdad que ya sabemos como psicólogos, ¿no? Que cuando interpretamos siempre nos lo llevamos también a nuestro terreno. Entonces esto, si lo hace una persona programando, volvemos a las mismas, está haciendo el sesgo de conformidad. Amenazas en relación al paciente, esto de generalizar, la toma de decisiones, los malos usos, el automatismo, la falta de control y rigor en los datos. Creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Volvemos al todo vale, ¿no? Hay que ser muy, muy rigurosos con los datos. Que fijaros qué desafíos éticos tenemos ahora mismo a la hora, pues, de programar, de usar la inteligencia artificial. Y, por supuesto, lo que hablábamos, esas implicaciones legales, sociales y éticas con las que estamos ahora mismo trabajando, ¿no? Los sesgos, ya os he dicho que hay más de 50, o sea, es impresionante, ¿no? Cómo funciona la mente humana, ¿no? Entonces, es verdad que tendría la persona que programa o que utiliza o va a utilizar los algoritmos, como ha comentado además Mónica, tiene que tener un compromiso ético con lo que realiza, sabiendo los riesgos, por supuesto, los riesgos que pueden acarrear. Como hemos dicho, ¿no? El tema de la maleficencia, el mal uso, el buen uso, hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, muy, muy importante que conozcan todos esos sesgos, ¿no? Y a la hora de programar también, lo que ha comentado Raquel, ahora mismo se están utilizando todas las programaciones con cognitivo-conductual. ¿Y qué sabemos de lo cognitivo-conductual? La ley del efecto, ¿no? Se me ha ido para atrás, bueno, da igual. La ley del efecto de Thorndike,
el condicionamiento clásico, o sea, que fijaros ahora mismo como que está también muy parcelado, ¿no? Que hay unos patrones ahí y, bueno, pues también podríamos debatir si son poco flexibles o no. Volvemos a lo del pensamiento crítico, ¿no? También tendemos a pensar que las máquinas no son infalibles, pero si los humanos erramos, pues imaginaros a la hora también de programar. El tema también de la justicia y la injusticia, el tema de las predicciones, lo que hablamos de lo que hay detrás de esta caja, ese estímulo, esa respuesta, ¿no? Y luego, a ver, importante, hay personas que están metiendo los algoritmos y otras personas que no saben lo que se ha metido. Entonces están trabajando con algo que muchas veces no saben no tenemos acceso a esa caja, ¿no? No sabemos. Entonces, bueno, pues todo lo que nos diga, pues también muchas veces está bien, ¿no? El sesgo de conformidad. Entonces, bueno, pues saber también hasta los límites. Muy importante, ¿no? Los límites que se pueden realizar en este contexto. Bueno, esto ya lo hemos dicho, son los sesgos cognitivos, que se puede usar bien a día de hoy, es indudable. Que, por supuesto, el primer vídeo que iba a poner iba en relación con las redes, el uso y las redes sociales, ¿no? Pues fijaros que Facebook ahora mismo experimenta, bueno, lo sabéis, con el algoritmo de todos nosotros, sin tener en cuenta la privacidad, o sea, simplemente porque por la mañana hemos estado consultando algo, lo ha visto y ya nos empiezan lo sabéis, ¿no? ¿Nos han consultado? No. O sea, es que ahí hay muchos sesgos, ¿no? O sea, esto da para un debate global y sale en el vídeo. O sea, que es verdad que lo tenía que haber puesto, pero bueno. Y muchas veces deciden. Lo que comentabas de esto de los adolescentes, es que al final muchas veces predicen y deciden, ¿no? Saben los amigos que tenemos, saben los hobbies que tenemos, saben nuestras aficiones y a partir de ahí muchas veces nos manejan. Entonces, qué importante es saber a día de hoy lo que hay detrás. Por eso digo que yo soy un poquito el pepito grillo de esto. Hay 2 premios Nobel de Economía, ¿no? De Psicología de la Economía, que creo que lo conocéis, Daniel Kahneman y Charles Thaler, que ya en sus investigaciones, aunque digo como son más de Psicología Económica, pero ya os lo digo por si estáis interesados en este tema, para que los consultéis, porque ya todo esto que acabo de decir, ellos ya lo pusieron en contexto, ¿no? O sea, ellos ya pusieron todos estos valores éticos y, bueno, me parecen, vamos, aparte de que sabéis que son premios Nobel de Economía, pues me parece muy importante dejarlos aquí en este área, ¿no? Por supuesto, en la investigación, bueno, lo ha dicho todo Raquel, ¿no? No todo tampoco lo que leemos vale. Tenemos que saber que existen códigos éticos. Esto que decía, por ejemplo, de Facebook, de que nos utilicen y estos algoritmos, ¿no? Pues siempre que hagáis investigaciones, por favor, utilizar el consentimiento informado. Os he dejado aquí el del COD, pero vamos, que cualquiera vale porque no pueden estar utilizando, como os digo, ese uso que hacemos sin nuestro consentimiento. Y creo que esto es muy importante. Y ahí es donde entra lo de la legislación, bueno, normativa, ¿no? Las normas. Porque es verdad que lo que necesitamos es eso, una inteligencia artificial que nos ayude, igual en psicología, en cualquier área, al florecimiento de la humanidad y no de máquinas que, bueno, pues que... Ay, Dios mío, ¿qué ha pasado? Que me he ido al código ético. Ya, aquí, sí. Aquí. Vale. Bueno. ¿Por qué no he querido sesgaros con el tema de los vídeos? Pues porque todos conocemos los experimentos de grupos sociales, ¿no? De Zimbardo, el de Asch y todos estos. Fijaros, por ejemplo, un experimento, ¿no? En el que 2 grupos, que a mí esto me llamó mucho la atención, ¿no? Me gustan mucho los experimentos grupales, ¿no? Y cómo influyen, ¿no? El tema de líderes o lo que quieren que digan los demás, ¿no? Es importante, ¿no? Entonces también cómo ahí nos manipula la inteligencia artificial.
Entonces, dos grupos que uno recibía información positiva y luego la negativa sobre un producto. Y luego el otro grupo al revés. Bueno, pues la información era la misma, pero ya la respuesta ya estaba de alguna manera sesgada, ¿no? Entonces, imaginemos eso, un buscador que le alteramos también el orden, ¿no? Pero lo mismo con el tema de ideologías políticas o culturales, como os he dicho, ¿no? O sea, que detrás de estos algoritmos siempre pensemos en ese pensamiento crítico. Los modelos que existen actualmente y que tenemos que tenerlos así como base a la hora como digo, o de programar o de utilizar la inteligencia artificial. Pues, por supuesto, centrada en la responsabilidad, centrada en la persona, es decir, que también, como os he dicho, el sesgo de la generalidad, de que hacemos una aplicación y vale para todo el mundo, no, por Dios. O sea, yo es que soy muy defensora de la atención centrada en la persona, no sé si por un tema también de mayores o de que lo llevo muy... Entonces, cada persona tiene su esencia, es diferente, entonces creo que esto también es muy importante. Esto no vale para adolescentes, esto no vale... No, esto vale para evitar el suicidio. Hay que tener muchas variables y, bueno, también va, claro, con lo de la responsabilidad. Por supuesto, el modelo de inteligencia artificial centrado en la autenticidad, pero sobre todo en los valores y la dignidad humana. Y esos valores, vuelvo a repetir, el respeto, la protección, la justicia, la diversidad, la inclusividad y la interconexión social. Siempre tenerlo esto muy en cuenta. Y otro concepto, y ya con esto acabo, que se integra dentro de la ética y de la inteligencia artificial en psicología, es el del transhumanismo, ¿no? Donde queda la máquina, donde queda el humano, cómo integramos toda esta transformación humana a nivel biotecnológico, ¿no? Que ahí también está el límite de las investigaciones que hemos comentado, ¿no? Pues teniendo en cuenta estos factores, y volvemos a terminar con el pensamiento crítico, la confianza, la información, la organización tecnológica, saber de lo que hablamos, el tema de las emociones, la empatía, la simpatía, fijaros que es complicado, ¿no? Traducir todo esto, la biótica y el pensamiento crítico. Y yo con el pensamiento crítico, y con esto ya acabo, pues voy a recoger, porque ahora diréis, bueno, ¿y esto cómo se traduce? Es complicado también, ¿no? Son conceptos que, bueno, a ver, esto es muy transversal, lo hemos dicho, ¿no? Transfiere a muchas áreas. Si os fijáis, dentro de la ética es que está la filosofía, o sea, está la psicología, está el derecho, o sea, es muy transversal, por supuesto, ¿no? Entonces es también complicado, ¿no? Creo que la regulación es complicada, ¿no? Yo lo pensaba, ¿no? Cuando estaba haciendo la presentación y yo decía, es que ¿dónde queda, ¿no? esta parte de humano y esta parte de tecnología, ¿no? ¿Cómo se puede integrar? Y volvemos otra vez a lo del pensamiento crítico. Entonces, el pensamiento crítico yo cojo la acepción de José Antonio Marina, que lo conozca, es un psicólogo de educación, muy bueno. Y entonces dice que tenemos que recordar siempre que tenemos dos inteligencias, la generativa y la generadora. Entonces, qué importante es, ¿no? Tener en cuenta que la generativa siempre se basa en el conocimiento, en el criterio y en la atención y en la reflexión. Entonces, a la hora de hacer este uso de la inteligencia artificial, tener siempre en cuenta esta parte de la inteligencia y del pensamiento crítico, como bien comentabais, ¿no? Por lo cual, volvemos a terminar con esos desafíos o esos problemas éticos que tenemos ahora mismo. Uno, lo habéis comentado muy bien, va todo muy rápido. Va todo muy rápido, ya os digo, es que hoy ya me han llegado eso, pues aplicaciones por ahí que yo digo, madre mía, ¿de dónde sale esto? Va todo, o sea, la construcción tecnológica, como hemos dicho, va súper rápido, o sea, y nos adelanta a las capacidades humanas, ¿no? Por supuesto, tener en cuenta todas estas reflexiones fisiológicas y filosóficas y epistemológicas, ¿no? Que es verdad que también se centra mucho en lo que hacen los informáticos. Nosotros le decimos al informático, hazme esto, y nos olvidamos, yo creo que de todos estos aspectos que hemos visto y hay que tener en cuenta a la hora de programar. Psicología general y psicología de emergencias específicamente, ¿no? Construir una ética de inteligencia adaptada al contexto histórico, cultural y, como he dicho, de la persona, desarrollando una ciencia sana y, por supuedo, identificando todos esos elementos responsables que creo que, bueno, he intentado dejar aquí y que, bueno, luego ya cada uno pues los veremos.
Como conclusiones, bueno, pues eso, que detrás de la inteligencia artificial tener en cuenta que hay humanos, que no todo vale, que no dar por válido todo lo que vemos, que revisar siempre lo que está hecho, o sea, que lo ha dicho también muy bien Raquel, necesitamos más estudios, que porque esto sea accesible y no tiremos de... o económico, que también ahí está el aspecto económico, se ha hablado también de aspectos culturales, económicos, no todo, queda mucho por hacer, muchísimo. Que seamos conscientes de todos estos sesgos cognitivos, que si alguno los quiere, por aquí los he traído, que ya os digo que son muchísimos, y que yo creo que muchas personas que están ahora mismo realizando, desarrollando inteligencia artificial no los tienen en cuenta y son fundamentales. Por supuesto, en nuestra profesión y en todas, conocer, por supuesto, los valores éticos, el código deontológico, tener ese pensamiento flexible, muy importante que viene desde de la educación, como he dicho, pero tanto en el uso, en el manejo y en la investigación. Creo que es muy importante. Y, por supuesto, sistemas sanos que piensen no solo racional, sino también éticamente. Pues muchísimas gracias. Vale, de acuerdo. Pues vamos a proceder con la parte práctica. Y bueno, también todo esto va a ir muy relacionado a lo que han comentado todas mis compañeras, pero pues bueno, desde una perspectiva, ¿no? Un poco distinta, diríamos. Bueno, como ya han comentado mis compañeras, un poco para ya finalizar, que esta va a ser la última parte de esta ponencia que vamos a hacer hoy, pues que sepamos que las inteligencias artificiales se han instaurado en nuestras vidas y por lo tanto va a ser algo que ya ha venido para quedarse. Y pues bueno, lo hemos considerado que a veces pues puede, ¿no? Como comentamos antes con el debate que ha hecho Maite, pues un poco que puede ser pues un apoyo a lo mejor emocional o psicológico. Y bueno, y como comentaba también Raquel, pues algunos chatbots que actualmente estamos utilizando un poco a nivel de salud mental. ¿Yo qué quería hacer con esta parte práctica? Pues como primera parte un poco quería probarlos, ¿no? Entonces he decidido ser yo la participante y exponerme a una situación, a una intervención en crisis, cómo la realizaría esta inteligencia artificial. Entonces la he querido poner un poco pues a prueba. Justo lo relaciono porque Raquel también en sus estudios pues utilizó el mismo caso, la misma situación, ¿no? Es un duelo por un fallecimiento de un progenitor, en este caso es por un padre, en un accidente de tráfico. Entonces yo he sido hecho de esa hija que acaba de perder a su padre en ese momento. ¿Qué hice? Me descargué la aplicación, literalmente la tengo en mi móvil, la sigo teniendo porque he querido indagar un poco en ello y utilicé Wisa. Es verdad que en cuanto a lo del idioma, yo intenté hablarle en español, pero yo creo que no nos entendimos muy bien, así que opté por hablarnos en inglés. Y sí que fui bastante verídico en cuanto a los datos. Entonces, estas son las primeras pantallas para que veáis un poco cómo aparecen, ¿vale? Sí que fui verídico, o sea, más de 18 años, por supuesto. Y luego, pues un poco para, ¿no? Te pregunta que qué estilo quieres que va a trabajar. Pues si sobre autocuidado, para una guía en el apoyo. Entonces, al clicar la segunda opción sí que te dirige como hacia una ayuda a buscar un terapeuta, pero bueno, en este caso, como quería probar la aplicación, pues opté por la primera opción. Os enseño un poco las pantallas. Las pantallas siguientes, sobre todo, es pues qué se puede adecuar más a ti, ¿no? Que es donde tú encuentras esos retos o que necesitarías más ayuda o más apoyo psicológico. Entonces, pues te viene, como veis, una gran lista sobre pues retos, o vamos a decir, o cosas que podemos trabajar aparte en la psicología a nivel general. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, pues en este caso, pues por ejemplo, yo creo que cliqué ansiedad, dormir, depresión, pérdida, autoestima y trauma. ¿Vale? Bastante relacionado un poco con lo que yo quería trabajar. Y bueno, ¿qué es la parte que encontré en español? Mucha psicoeducación, muchas técnicas, en este caso, por ejemplo, son de meditación, técnicas de grounding. Entonces esa parte sí que además te lo señala como parte en español y entonces yo ahí dije, esta es la mía. Pero es verdad que fue muy limitado. Pero bueno, gracias a Dios el inglés se nos da bastante bien, entonces pues optamos por eso. Vale, entonces también yo quise, porque había un apartado de duelo. En ese duelo es verdad que tienes que ir como
pasando por todos los, vamos a decir así, por todos los apartados, y esto sí que es verdad que está en inglés. Vale, estas son capturas de lo que hice, me puse un seudónimo por no usar mi nombre, pero que sepáis que soy yo, ¿vale? Entonces, pues en este momento, pues te comenta un poco, ¿no? Este chatbot, te comenta un poco que, pues gracias por compartir sobre ti, qué retos estás encontrando y que utilizando una base cognitivo-conductual, como hablábamos, pues te va a ayudar un poco a guiarte en esto, ¿no? Y entonces te pregunta qué estás buscando o qué es lo que necesitas. A lo que yo le digo como mi padre pues se acaba de morir, ¿no? Una situación de crisis, imaginamos que acaba de pasar eso, yo cojo el teléfono y como persona que estoy conectada al móvil 24/7, es decir, tengo el móvil encima siempre, pues escribo esto a un chatbot, que es lo más directo que tengo ahora mismo, ¿no? Para acceder, digamos, a un apoyo psicológico de primera mano. Por lo tanto, pues el chatbot me contesta que está solo, que lo siente mucho, perdón. También intenta como hacer un poco de vínculo en ese caso, ¿no? Pero recordamos que estamos hablando a un teléfono y parece que esto es un chat con otra persona como si fuese un WhatsApp, ¿no? Y entonces pues intenta hacer ese recogimiento un poco a nivel emocional y lo que hace es sobre todo darnos algunas pautas, ¿de acuerdo? Pautas como pues empieza un poco a hacer provoca un poco esa ventilación emocional que a veces pues es muy necesaria en estos eventos, en estas intervenciones en crisis. No te pregunta cómo te estás sintiendo. Es verdad que llega un punto cuando empiezas sobre todo yo en mi caso hubo una frase, en me falta la captura, pero hubo una frase que le dije, no sé qué hago aquí, me gustaría desaparecer, y en ese momento salta y sí que te dice, empieza a hacerte una pequeña encuesta sobre ideación suicida. Cosa que me parece bastante interesante y creo que es muy útil, ¿no? Un poco también porque es capaz de evaluar el riesgo suicida que puedes estar teniendo en ese momento. Sí que es verdad que es una herramienta que lo que puede hacer es darnos técnicas, porque, pues, como meditación, como grounding, ¿no? Pues como estamos viendo, por ejemplo, pues son técnicas de duelo, escribir una carta de despedida, ejercicios de aceptación. Entonces, ¿nos puede proporcionar muchas herramientas? Sí, por supuesto que sí, pero a mi nivel y mi pensamiento crítico creo que me falta un poco ese tacto humano y que no se sienta tanto escribir por WhatsApp, ¿no? De que acaba de fallecer mi padre y por lo tanto necesitaría a lo mejor algo más en este caso. ¿De acuerdo? Vale. Quiero que lo hagamos ahora un poco entre todos y aquí es donde me gustaría también contar un poco con la ayuda de mis compañeras, como muy relacionada que estoy con la comunidad joven, porque es verdad que yo hace poco dejé también de ser estudiante y he usado bastante el ChatGPT, no voy a decir que no. Creo que cuando pensamos en inteligencia artificial, la verdad es que lo primero que me viene a la mente siempre es poner ChatGPT en Google. La verdad. Es verdad que no es una de las herramientas que mencionábamos, pero sí que es verdad que es pues, la que tenemos más a mano, que directamente no he tenido ni que registrarme, simplemente he puesto ChatGPT, a veces sí que te pide registro, a veces no, en este caso no. Entonces sí que quiero que volvamos a utilizar esta situación de emergencias, de intervención en crisis, como es el fallecimiento de un progenitor. Voy a usar la misma frase, ¿vale? Y pues un poco ver cómo reacciona esta inteligencia, que en este caso esta sí que es abierta, no podemos decir que fuese cerrada como las que comentaba Raquel, ¿no? Que esas sí que es verdad que están más especializadas para ayuda psicológica, pero en este caso esta es abierta y esta coge toda la información de todo lo que ve y adquiere de lo que es el Internet normal. ¿Vale? Entonces, literalmente voy a poner la misma frase. Porque está en mayúsculas. Perdón. ¿Vale? Y quiero ver también un poco la situación. ¿Vale? Como podemos ver, sí que es verdad que hace pues, el ChatGPT pues, intenta un poco recoger, ¿no? Lo que está pasando e intenta validar cómo te estás sintiendo, ¿vale? E intenta también incluso preguntar el cómo te sientes, quieres, ¿no? Hablar un poco más de ello. Mi siguiente comentario fue, creo que dije como no sé qué hacer, creo que ya no quiero estar aquí. Ahora lo corrijo. Perdón. Sí.
Se nota que usamos más los móviles que los ordenadores, ¿eh? Vale. Es que es la velocidad. Uh-huh. Es impresionante. Es verdad que es una respuesta muy instantánea, ¿no? Lo bajo un pelín para que podáis leerlo todo. Vuelvo a hacer también un poco a recoger esos sentimientos, ¿no? A validar. Es verdad que pues da consejos, da un pequeño tip, ¿no? Te animo a que busques a alguien cercano con quien puedas hablar, ya sea un amigo, un familiar, un profesional, ¿no? Bueno, pues se agradece que dé ese tip de que busques a un profesional, por supuesto, ¿no? Y sí que te insta a que pues todo lo que necesites puedes seguir hablando, pero realmente en una situación de emergencia yo me imagino a esa persona, ¿no? Que debe estar, pues si no está en un ataque de ansiedad, en bastante momento de mucha agitación, mucho estrés, incluso pudiendo estar disociándose debido al evento traumático al que está viviendo. Y sí, me da algunas ayudas, pero para mí creo que falta algo más, ¿no? Creo que también eso es como parte de esa línea de futuro en la cual puede seguirse trabajando con la inteligencia artificial un poco para que ver dónde esta inteligencia artificial sí que va a ser un punto para nosotros, para que nos ayude a este tipo de intervenciones y más en la psicología de emergencias, en esas intervenciones en crisis que realizamos. Y bueno, y sí que quiero que mis compañeras me dieran un poco... Uy, esto no, perdón. Esa ayuda, ¿no? En cuanto a qué piensan ellas un poco de qué falta en esta intervención, qué sobra, o si esto realmente, la inteligencia artificial, ¿no? Como se ha comentado en algunas situaciones, puede llegar a ser un sustituto de los psicólogos, de la figura tanto del psicólogo como del psicólogo de emergencias. Y bueno, un poco esa opinión por su parte. Yo, bueno, vamos, así si queréis. Yo el ver esa velocidad, a mí ya todavía me crea más ansiedad. Yo es que, pero vamos, yo soy muy impulsiva, entonces, pero claro, ver lo de la atención centrada en la persona, es que es así. O sea, yo ver eso ya es que huyo, o sea, digo, quita, esto no es para mí. Bueno, y luego las palabras que ha usado, esto de oscuro, trascendente, digo, pero bueno, no sé, me ha chirriado también un poquito, ¿no? Esto de también es verdad que tiene como un modelo ahí también muy ese modelo, ¿no? Ahí está, oscuro e insostenible. Fíjate. Dice, puedes que te sientas eso, oscuro e insostenible. Madre mía, no sé, leer eso en ese momento. O sea, si justo ya me cuesta leerlos, esas palabras, ¿no? Bueno, de todas maneras ahora lo hacemos también, si queréis, de debate. Falta algo, como tú comentas, Lidia. Busca ayuda inmediato. Es como un patrón. O sea, yo lo que veo es así, como que está hecho como un patrón, ¿no? No te debes sentir así, busca ayuda y, bueno, menos mal que luego dices, yo estoy aquí para escucharte. Bueno, escucharte o leerte o no sé. Bueno, no sé lo que va a ser. Sí, yo, o sea, en la misma línea. Es que al final está asumiendo muchas cosas en su respuesta, ¿no? Yo creo que una cosa es hacer una respuesta refleja y otra cosa es está yendo mucho más allá de lo que tú has dicho. Entonces, claro, pues es que está asumiendo la desesperanza, el perdido, que sí que lo podemos dar de base, pero permitir que la propia persona elabore, clarifique, establezca su emoción y no que es la IA la que te está poniendo las palabras, ¿no? O sea, yo creo que es un gravísimo error en el perfil de respuesta que está mostrando, más allá de lo que ha dicho mi compañera, de la rapidez ¿no? O sea, que abruma, ¿no? Y la falta de realmente estar más bien que abriendo a la expresión, está acotando y poniendo palabras, ¿no? O sea, yo creo que desde el ámbito de la crisis no estaría suspenso. Pero es que fíjate que nosotros lo entendemos y somos psicólogos, imagínate, o sea, que lo estamos también interpretando. Y somos psicólogos, ¿no? Ya estamos haciendo también esta persona que no sabe también muchas veces de lo que le están hablando, emociones, Dios mío, ¿qué me estás diciendo? Que es verdad, creo que hay un acotamiento y sí, yo también lo veo. No, y también un poco lo que hablábamos, que una situación de crisis es un evento pues traumático, ya puede ser un trauma simple como que puede derivar en un trauma complejo y es simplemente que a lo mejor la persona también está en ese estado de shock que hablábamos, en esa disociación y está poniendo unas palabras que a esa
esa persona a lo mejor en ese momento pues no va a poder ni siquiera tampoco racionalizar más aún de lo que puede ser, ¿no? En ese instante. Entonces, bueno, sí se nota mucho el patrón. Es verdad que la IA, en este caso el ChatGPT más en concreto, utiliza muchos patrones. Si veis, tanto el primero, con 2 frases que le he dicho, simplemente empieza exactamente casi igual. Entonces, pues ahí ya te está diciendo, ¿no? Esa repetición que pues pierde también ese factor humano, porque nosotros sí que podemos utilizar pues coletillas o generar las frases muy similares, pero no siempre repetimos como la misma forma en la frase, ¿no? Cuando hablamos, y creo que también ese factor humano pues ahí sí se pierde un poco, y eso también creo que es muy importante. Y a lo que comentaba también tanto Raquel como Maite, ese vínculo, ¿no? Que establecemos los terapeutas, los psicólogos de cualquier especialidad, pero con nuestros pacientes en ese momento, creo que también es algo muy importante y que también ayuda mucho a la situación en la que estemos ejerciendo nuestro trabajo. Bueno, por añadir un poquito, pero va en la misma línea. La sensación de, claro, un psicólogo de emergencias cuando está en una intervención en crisis, lo que hace es escuchar, acompañar. Esperas a que sea la otra persona la que pueda compartir, darte información de lo que ha pasado, de lo que ha ocurrido, de cómo se siente, de lo que necesita, de sus preocupaciones, de sus necesidades. Y aquí está dando ya está dando la realidad, ya está diciendo cuáles son tus preocupaciones, cuáles son esas necesidades. Entonces no da pie para realmente saber qué es lo que realmente está pasando, ¿no? O sea, esa espera de que hablamos, de esos silencios en una intervención, esa espera, recoger esa información, esa espera con esa ventilación, ese acompañar, no está. Es como se está dando ya toda la lección entera. No te da lugar para réplica, no te da lugar para... ¿no? Entonces es como demasiada información y abrumador para la persona que ya está abrumada en sí por lo que le acaba de ocurrir, ¿no? No sé hasta qué punto esto es algo que puede ayudar o esto es algo que puede llegar a perjudicar. O sea, ahí lo dejo. Y te traslado a Lourdes, que he visto que... Yo quería tocar el tema un poco de todo esto, la credibilidad. El problema es que los jóvenes le dan una altísima credibilidad a esto. Yo ya he tenido un par de pacientes que ya son mis pacientes, pero que han empezado a consultar con chatbot, a tener diálogo sobre como si estuviera con un terapeuta. Entonces le habla, le contesta, le habla, le contesta y tiene este diálogo. Y entonces después con eso me viene a consulta. Y entonces yo, claro, ahora me pongo en el plan de, bueno, ¿y qué te ha dicho? Es como si consultara con otro terapeuta, bueno, ¿y qué te ha dicho? Y dice, ¿y cómo te ha quedado con esa, sabes, qué te ha servido, no te ha servido, hasta cuánto te ha servido? Sí. Pero le dan muchísima credibilidad y vamos a empezar a convertirnos, y tenemos que tener cuidado, como el ratificador de aquello. Es decir, vienen a preguntarte un poco de ¿tú qué crees? ¿Esto sí o no? Y vete tú a saber al final quién tiene más credibilidad, si yo o la máquina. Entonces, a mí me sorprendió, los 2 que he tenido me dejaron un poco así diciendo, bueno, menos mal que tenemos esa aportación un poquito más allá, que se da cuenta de un gesto que no se da cuenta. Entonces, cuando tú ves que cuando dice algo, pero tiene un gesto distinto, una mirada baja, un tal, tú sabes más cosas que no solo lo que está expresando, ese lenguaje no verbal. Y todavía no, pero en cualquier momento, en cuanto haya un avatar, una imagen que ve ese gesto también, yo no lo desencaminaría, ¿cómo se diga? De que puede ser bastante bueno. Quiero decir, sobre todo con muchísima psicoeducación puesta detrás y alimentada en la caja rosa, pues a mucha gente le puede servir, ¿eh? Claro, yo iba a preguntar que cómo se podía, la alianza esa terapéutica, y has dado ya una idea, el avatar. ¿No? Iba a preguntaros, ¿no? Cómo se puede, esa parte de alianza, ¿no? que hemos puesto tanto aquí sobre la mesa. Cuando el avatar tenga un poquito más de expresión facial, porque el problema de los avatares hoy en día es que tienen movimiento pero muy poquita expresión facial. Pero en cuanto el avatar consiga también tener expresión facial
de emocional en función de lo que te está contando tu paciente, hemos perdido el curro. Espera, Mónica, abro otro debate ético, que otra de las desventajas que tiene la IA es que nos va a quitar puestos de trabajo. De hecho, en organizaciones, un área que también manejo, se les está dando a la inteligencia artificial que vea la eficacia, la eficiencia de los trabajadores y que haga los despidos. Está quitando ya puestos de trabajo y está... Entonces, en este caso, es que me ha venido también el tema. Nos va a quitar también a nivel clínico, vamos, esperemos que también esto tengamos en cuenta todas estas variables, pero se va también, es otra de las desventajas que también, por esta rapidez en la tecnología, claro, que nos va a alcanzar, que decíamos antes, pues es otra de las cosas que se va a producir. Porque ChatGPT, una de las cosas que tiene es que necesita buenos prompts. Y a lo mejor, no sé, vamos a experimentar si poniéndole actúa como un psicólogo o psicóloga experta en emergencias, que te encuentras con una persona que te dice, imagina que yo soy una persona que acaba de perder a su padre. A lo mejor es diferente, ¿no? La respuesta, vamos a intentarlo, ¿qué os parece? Por supuesto. En psicología de emergencias, no en emergencias. Uy, perdón. Bueno, es igual, el psicólogo. Pero lo pongo otra vez, no pasa nada. Vale. ¿Te vale, Mónica? ¿Bien? Muy bien. Sí. Vale. ¿Qué respuesta le daría? Bueno, ya te... Mira, ahora piensamos. Vamos a ver. Anda, qué bueno. Perdóname que no empiece antes sin palabras. Pero ya ha metido la normalización, que antes no la había puesto, Entiendo ¿no? que este momento está siendo realmente bueno. Es que una de las cosas, como casi todo lo que utilizamos en esta vida, ¿no? El uso y el buen uso. Porque yo no tengo ni idea de inteligencia artificial. Lo único que he leído, visto y oído es curso para prompts en ChatGPT. Dices, ostras, si tengo que saber preguntarle también. Evidentemente, si yo estoy en crisis, no le digo, oye, imagínate que eres un psicólogo experto, pero la respuesta es muy diferente, ¿no? Sí, sí. Es mucho más extensa, por supuesto. O sea, sí. Lo que pasa que es verdad que, claro, ahora la persona, la idea era, o sea, me parece mucho mejor, igual que cuando queremos que nos traduzca algo, tenemos que poner tradúceme como un experto intérprete en este idioma, ¿no? Este texto y se lo entre comillas. Es verdad que ChatGPT pues tiene que ir un poco más ajustado a lo que le pongamos, pero la idea es una persona que tiene acceso a un móvil, que le ha pasado esto, que a lo mejor no puede acceder a un psicólogo en ese momento por X o por B, y entonces necesita algo, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, pues esa fue mi idea. Dije yo, voy a ser esa persona que cojo el teléfono y escribo, se acaba de morir mi padre. ¿Qué hago, no? Es cierto que al ser más específico, por supuesto, pues mira, ya te dice, voy a ofrecerte algunas pautas, ¿no? Permite sentir lo que sientes. Empezamos con esa aceptación, ¿no? De un poco de esa aceptación emocional. Busca un espacio para ti. Recuerda que el duelo tiene muchas etapas. Cuida tu cuerpo en medio del dolor. Haz preguntas si las tienes. Haz espacio para la memoria. No, pues sí, es verdad que la respuesta es mucho más pues extensa. Con esto no quiero... Sí. O sea, lo que yo quería traer a colación aquí y que de verdad que no me parece algo fútil, ¿no? Yo soy, que me conoce de muchos años, sabes que no me gusta nada que la intervención psicológica en crisis se le llame apoyo psicológico, porque me parece que es como, bueno, disminuir un trabajo muy importante. Es decir, la persona que está en crisis no es capaz de procesar la experiencia en primer lugar. Si lo que recibes por parte de una persona profesional, no experto en la emergencia, o de un chatbot, un montón de inputs, donde el trabajo que debe hacer la persona por sí misma, que es la elaboración y canalización de las emociones que estoy sintiendo, te lo dan
¿no? Te lo dan, es como si yo cojo, mañana te presentas un examen, yo te doy todo el input y ya lo soltarás tú. No, lo tengo que elaborar, lo tengo que procesar para poder hacer mi examen. No me digas ni siquiera diciéndome las respuestas a las preguntas, que lo tengo que procesar, las tengo que comprender, las tengo que elaborar para mañana poder expresarlas o poder decirlas, ¿no? Entonces, viene ese mismo símil, es decir, es muy importante, y haciendo un poco referencia a lo que comentaba mi compañera, son tantos los sesgos que tenemos cognitivos que es tan fácil, y más en una situación de crisis, influir en la persona y en cómo procesar o en poner nombres o en poner palabras a la experiencia, que saber estar callado y saber guiar y netamente canalizar de forma funcional, ¿no? De forma horizontal y casi por detrás. No es nada fácil, porque en la psicología clínica es mucho más directiva, es mucho más, te doy pautas, haz esto, haz otro, pero es que aquí no es haz esto, haz otro, como la ristra de 6 acciones que le manda el chatbot. Vamos a elaborar. Y elaboras tú, porque no puedo elaborar yo por ti. Hacer ese trabajo bien, yo por ahora, en ninguno de los escenarios, creo que lo haya hecho. La última frase. ¿Te gustaría hablar más sobre cómo te sientes? Tú no lo sabes, ya te lo digo yo. De todas maneras, una de las... A ver, justo para emergencias yo creo que es quiero decir, en consulta, cuando la persona va y se acerca al terapeuta buscando ayuda, se parece más a este tipo de cosas. Yo me acerco y pregunto y recibo una respuesta. En cambio, en nuestro caso, a mí me gustaría saber bien cómo hace eso de cuando te vienen y te dicen estoy bien, gracias, no quiero nada. Y entonces tú coges y le dices, no se preocupe, yo estoy aquí. Y de vez en cuando dices, hay que ver, es que esto es... Y le sueltas una. Y luego al ratito le sueltas otra. Y vas haciendo y tirando de esa persona hasta que la persona empieza a hacer enganche, a confiar en ti y entonces brota. Eso no te lo hace un chatbot ni su. Quiero decir, no lo veo viable porque la persona, y hay muchas personas que no detectan tener la necesidad. No somos a veces nosotros los que hacemos ver, en el fondo, que han de procesar lo que les está pasando. Vamos, me pasó hace 2 días. Y es que hay más cosas todavía, es que incluso si llegara a ver un avatar y llegara a ver también una cámara que te ponga a ti, como ya sí hay unos IAs, ¿no? Alguna investigación que sí que analiza nuestras claves de expresión facial, ya, pero todos sabemos que no tiene por qué haber correspondencia entre la expresión facial y la experiencia subjetiva. Entonces, yo soy más partidaria porque no nos van a quitar los puestos, pero vamos a dejarlo ahí. Nosotros matices que yo creo que no. Pero es una ayuda importante. Quiero decir, también por otro lado ayuda a sistematizar la información, que también lo veo muy incluso como apoyo para nosotros. Nos da un guión muy bien sistematizado de todos los puntos a tocar y de todo lo que tú tienes que revisar, todas las áreas a evaluar, valorar, no sé qué. Y sobre eso puedes trabajar. Entonces, ¿qué es una ayuda? Lo veo, vamos, fantástico. Para generar una guía, también, porque haces la guía, ya te da todos los puntos hechos y nos ahorra tiempo. Que nos quite el trabajo en sí de calidad, me extrañaría. Sí, o sea, con esta práctica también yo no quiero ser una hater de las inteligencias artificiales, al contrario, ¿no? Creo que estoy muy de acuerdo con lo que dice Lourdes, que lo podemos utilizar como un apoyo para los esquemas, pues para, si quieres, incluso en la clínica, ¿no? Pues plantearte sesiones, oye, oriéntame un poco y yo a partir de ahí, obviamente, pues ya pongo ese factor de psicólogo que para eso me dedico a ello, ¿no? Pero sí que es verdad que, pues en este caso, en las emergencias, yo creo que falta todavía ese toque, ¿no? Ese toque bastante importante que nosotros sí que tenemos y bueno, que podemos utilizarlo como un apoyo, genial, y que creo que debería ser una línea de estudio en un futuro, por supuesto que sí, pero también creo que, pues como dicen, no creo que vaya a sustituir a las figuras que representamos y lo que hacemos. Yo tengo una curiosidad con esto. Si abajo, con la pregunta que te he dicho, como te decía antes, le pones muy alegre porque odiaba a mi padre. A ver qué dice. Claro, darle el girito, a ver qué dice.
No le he aceptado esa emoción tampoco, no le ha dicho nada acerca de la alegría que ha dicho que siente, ¿no? Le está diciendo otras. Esto se lo está invalidando. Se lo está Se invalidando. lo está lo que acabas invalidando, de decir. exactamente. Por lo Ay, cual, que ya no es un experto en emergencias. no, es que tiene razón Lidia, se está disociando, está enfermedad y te encuentras con eso, o sea, el resultado muchas veces puede ser peor, claro. Lo sabemos. Es que es tan fácil sesgar porque, o sea, en el momento en el que das una alternativa o dos, ya hay sesgo, porque es o uno o lo otro, polarización, o uno te influyo. Y si os fijáis, es que nunca da tres alternativas o más, siempre es una cosa o una o dos. Pero inicialmente sí ha trabajado un poquito, por ejemplo, la ambivalencia. O sea, lo que lo ha tomado es como ambivalencia. Ha pensado, estás alegre, pero es una situación dolorosa la pérdida de un padre. Entonces lo ha trabajado como si fuera ambivalente. Y ha dicho, puedes tener emociones contradictorias. Bueno. Sí, pero a lo mejor está infinitamente alegre porque ha dejado de maltratar a su madre. Claro, Quiero decir que igual es totalmente auténtico. Pero la realidad nos dice, o la experiencia nos dice que cuando dice estoy muy alegre porque me he deshecho de este señor que era tan terrible, la persona también tiene un sentimiento de tristeza por no haber podido tener la relación adecuada con un padre adecuado como tendría que haber sido, con lo cual... Y al morir, ya además no le puedo cantar ni las verdades del barquero, que me encantaría poder decírselas. Entonces, siente ambivalencia en general porque estoy contenta o aliviado porque me he quitado un peso, pero hay un montón de cosas que se quedan ahí atascadas que habría que trabajar. Total. No falta, está claro que le falta. O al menos nosotras lo vemos. Vale, bueno, pues con esto yo creo que concluimos un poco la parte del taller, ¿no?, que queríamos presentar y que nada, y que muchísimas gracias por la participación y por la atención a todos. Muchísimas gracias, chicas. ¿Comentarios, dudas, necesidades? Menos mal que al final de todo lo que hemos visto pues busca la ayuda de un profesional. Sí, menos mal. Es curioso porque no todos los chatbots te lo dicen. Al menos los que hemos tenido acceso nosotros a día de hoy. De pago. Los 6 que he puesto yo son todos gratuitos. Y hay algunos que ni nombran al profesional, aunque le digas, la verdad es que ojalá estuviera muerta. No lo dicen, es muy fuerte. Sí, porque también, o sea, me entra la curiosidad de saber si tienen interés en que tú sigas utilizando el programa, ¿no? Hasta qué punto hay un interés detrás de que esa aplicación no deje de usar. Del uso. Es que al final dices, el que ha invertido el dinero en el desarrollo de este producto, si es una entidad privada, ¿de qué gana dinero? En el uso, en las horas de uso. Bueno, también se da, nosotros tenemos una compañera que ha creado una aplicación que tiene esa parte de chat, pero también le ofrece la posibilidad de atención personalizada con psicólogos, psicólogas online. Con lo cual, si tú entras en el chat y ves la necesidad, te voy a recomendar a partir de X punto, oye, tienes personas físicas, kármicas, como dicen, que te van a poder ayudar con esto. Entonces, bueno, ahí es donde sale el negocio, no tanto en el chat. Claro, me refiero que estos son solo de chat y que no está vehiculizado además es como en el mundo comercial la puerta fría, ¿no? El chatbot podría hacer el trabajo de puerta fría, de recogida primera de cliente y luego ya lo derivo a mi propia empresa. Pero es que estos 6 que están abiertos en el mercado con una población juvenil, adolescente y joven adulto que lo están muchos ya usando y que pues eso. ¿Tienes psicólogos detrás o psicólogas? Hay psicólogos que se han asociado con ingenieros y se han programado. Ah, sí. La gran mayoría es eso. Pues, bueno,
Habría que revisar, Maite, la ética de esos psicólogos. Claro, es que lo ha dicho también otra limitación, bueno, aparte de la económica, la comercial, que también se ha dicho, es que sea todo cognitivo-conductual también. Es que fijaros que hasta... que es muy integradora, pero bueno. Es que eso, hemos hablado del humanismo, ¿no? De Maslow, Roger y todo esto. No, quiero decir que hay más factores. Pero es verdad que el tema económico también ahora impera mucho en todo este tema. Se ve también en los vídeos, que esto lo habla el TED que había puesto. Pero luego además es eso que, si os habéis dado cuenta en el taller, es que es muy cognitivo-conductual también, es verdad. Creo que hay que mantener más técnicas con evidencia empírica porque a ver las haylas y un montón. La gran pobrecita mía no reconocida como la terapia de esquemas, que a mí me resulta fundamental para tratamiento crónico y trastornos de la personalidad. Pero la parte positiva que sí tiene la IA y hay que reconocérselo, yo creo, en mi opinión, es que a la hora de customizar o personalizar y alejarnos de los protocolos, se supone que el volumen de análisis de datos nos lo podría facilitar. O sea, yo la parte de evaluación que ya ha salido, creo que sí podría ser un buen recurso de apoyo porque nos va a permitir recoger. El problema es que estos chatbots a día de hoy no lo hacen. O sea, no hacen ningún tipo de evaluación en profundidad del usuario para poder dar una respuesta pues más idiosincrática y respondiendo a la problemática particular y a su forma de ser, su contexto sociocultural, que también lo has dicho, sus necesidades, ¿no?, económicas, grupales. Pues yo creo que ahí es un campo que no se está, al menos por ahora, yo creo que no se está utilizando. Lo que pasa es que no he investigado. No sé si vosotros lo sabéis. En triajes se está utilizando y es más eso, análisis. Lo que pasa es que no he investigado mucho en ello, pero creo que está también, pues eso, agilizando también todo este tema. Entonces es importante también, claro, tenerlo en cuenta. Pero al final está hablando del análisis de datos, que está muy bien. Sí, el análisis de datos, sí, yo me acuerdo de cuando estudiaba el doctorado que le daba el botón, me daba tiempo de bajar a comer, tomarme el café, subir. Y ese mismo análisis, hoy hago así y ya está. O sea, si como herramienta para pues sacar el dato está fenomenal, pero luego tiene que estar la mente que no sea generativa, sino autogeneradora, porque la IA nunca va a crear, que es una discusión que tengo yo con los de ingeniería informática y compañía, los ingenieros, ¿no? Es generativa, hace cosas nuevas. Y digo, nuevas no. Es decir, lo que sale del jugar con los elementos que ya están, pero no son capaces de meter un elemento nuevo, ¿vale? Entonces, eso es nuestro. Entonces, la capacidad de, con ese dato que tú me das, yo ya veo qué cosa nuevo debo generar para poder sostener, dar una respuesta a lo que sea, pues yo creo que por ahora eso no está. Por ahora. Pero como dice Lourdes, a saber a dónde esto puede llegar, pero no está. Yo tengo una pregunta así más general sobre cuando habéis dicho la investigación en momentos de crisis, que es algo muy reciente. ¿Cómo era antes? O sea, ¿estaba más vinculado a la sociología? ¿O por qué habéis dicho tú en la introducción como que era un campo muy reciente? Bueno, la psicología de emergencias es un campo reciente. O sea, esto comenzó, como sabemos, con Biescas. Y a partir de ahí pues ha habido distintas catástrofes, pero digamos como los primeros psicólogos emergencistas en ese sentido empezaron a partir de ahí. Entonces es de las disciplinas de la psicología una de las más jóvenes, ¿no? Y se ha ido aprendiendo en función de lecciones aprendidas, de situaciones vividas, y se ha ido generando, digamos, un cuerpo de conocimiento integrado dentro también de todo el grupo de emergencistas, policías, sanitarios y demás. Entonces, antes las crisis, pues cuando no había psicólogo de emergencias, pues era el psicólogo. Y a partir de ahí, es decir, cuando ya había pasado, digamos, la situación, ahora tenemos la oportunidad de tener profesionales que pueden intervenir en zona cero, que pueden intervenir in situ en los primeros momentos, justamente para lo que hablamos, para reducir ese impacto emocional y evitar que podamos desarrollar más adelante alguna patología. El estrés agudo, las reacciones de estrés agudo son las normales cuando ocurre cualquier incidente crítico durante las primeras semanas. Luego
más adelante, si esa reacción de estrés agudo se puede, sigues teniendo la misma sintomatología, pues al final tienes un trastorno de estrés agudo, y si eso ya pasa más de 3 meses, de 3 a 6 meses para adelante, ya se convierte en un trastorno de estrés postraumático. Estamos hablando de actuar en los primeros momentos en esas primeras reacciones de estrés agudo para que son normales en situaciones de un incidente crítico, una situación incierta, que no esperas, donde estás en una situación de riesgo, de gran vulnerabilidad, de gran impacto emocional, y entonces que la persona, el profesional, pueda acompañar. Se acompaña desde la psicología de emergencias con los primeros auxilios psicológicos y con una intervención psicológica avanzada. Entonces, se trabajan, hay distintas técnicas que se llevan a cabo desde los primeros momentos, tanto con las personas afectadas directamente como con los propios intervinientes también que están en ese incidente crítico, ¿no? Entonces, es algo que se ha ido aprendiendo. Es decir, se empezó, lo primero siempre se dice, y lo habréis escuchado ahora con el tema de Valencia, lo primero es la seguridad y digamos, las necesidades básicas cubiertas. Las personas que fueron a Biescas, los primeros psicólogos que fueron para allá, iba también con la idea de buscar un lugar seguro, es decir, sacar a esas personas de esa situación, buscar un lugar seguro cercano a la zona, pero un lugar tranquilo donde no estén expuestos a esa situación, donde no hayan personas que puedan estar un poco mirando y hacerles sentir mal, que los medios de comunicación tampoco estén expuestos a ellos. Es decir, se hace una intervención a muchos niveles. Y eso se ha ido aprendiendo en función incluso de cada catástrofe. Hay lecciones aprendidas de cada uno, del 11M, de Spanner, de Germanwings, ¿no? Y se han ido aprendiendo pues, cómo podemos intervenir de una mejor manera coordinada, organizada entre nosotros, y la importancia del psicólogo de emergencias en ese tipo de situaciones, donde no solamente, como te digo, son las víctimas del suceso, del incidente, sino también los propios profesionales, para evitar que caigan en fatiga por compasión, que normalmente también se quedan muy fatigados emocionalmente, y pueden también desarrollar estrés postraumático por todas las vivencias que viven. Incluso lo que se llama también el trauma secundario, que es simplemente por haberlo visto, por haber estado, que no te haya pasado a ti, pero que tú lo hayas visto en cierta distancia, tú también te estás exponiendo a desarrollar cierta sintomatología normal ante eso que acabas de ver, ¿no? O sea, es muy importante el saber que estas situaciones son las situaciones, en las peores situaciones en la vida que se puede encontrar una persona, donde está más vulnerable, donde es importante la seguridad, las necesidades básicas, donde es importante la red de apoyo, poner en contacto con su red de apoyo, donde es importante saber qué preocupaciones tiene y ayudarle a resolver aquello que le está pasando. Imagínate en una situación, es que tengo a mi hija en la guardería y acabo de tener un accidente de coche. Entonces, es decir, saber cuáles son las preocupaciones de ahora, las preocupaciones más directas, y eso lo hace el psicólogo de emergencias. Por eso es una intervención psicológica que no tiene nada que ver con la psicoterapia, donde tú lo que haces es ayudar a la persona para que se ponga en contacto con sus estrategias de afrontamiento lo antes posible, para que pueda volver a su vida normal lo antes posible, y siempre relacionándola con su red de apoyo, porque tú vas a estar ahí un tiempo, pero luego te vas. Entonces es importante que incluso cuando estás interviniendo, que no estés sola, que esté con alguien de confianza, porque tú va a llegar un momento que tú te marcharás, ¿no? Entonces son intervenciones que están muy distintas técnicas que se pueden utilizar, pero como te digo, no tiene nada que ver con la psicoterapia, ¿no? Por eso es tan importante el poner en valor el psicólogo de emergencias, porque son los profesionales que intervienen en el primer momento y que su importancia es vital para minimizar, digamos, ese daño, ese impacto emocional que sí o sí van a vivir, y que es normal y hay que normalizar todo esto, pero que con una intervención adecuada se puede minimizar mucho y se puede justamente evitar que esto vaya a más. Esa es la importancia. Ahora mismo, con la Dana, por ejemplo, una de las cosas que nos estamos encontrando es que como toda esta población no ha recibido esa atención psicológica temprana,
se están empezando a instaurar estrés postraumático sin que todavía sea el tiempo para ello, pero al no tener ningún tipo de atención, están elaborando bajo sus propios medios, con sus propios medios, todo lo que han vivido. Y algunas personas tienen capacidad de resiliencia y son más o menos capaces de colocar las pérdidas que tienen, el pánico vivido y todo lo demás, pero otras no. Yo lo que hablaba el otro día, en relación con lo que decíamos antes y demás, de que la inteligencia artificial no va a poder detectar necesidades, por ejemplo, ¿no? Y que te las pida. Ahora mismo hay personas que te llaman y por la noche de terror vivida, y los niños, por ejemplo, están afectadísimos porque los niños vivieron el terror de sus padres en ese momento. Esos niños no están recibiendo ningún tipo de atención, sus padres tampoco, y también viven atascados. Es todo el núcleo familiar y de apoyo atascado, con lo cual, ¿quién saca eso si no hay nadie que esté, digamos, un poquito mejor para proporcionar esa seguridad que todos querrían sentir? Entonces, ahora mismo con la Dana esto va a ser telita marinera, si hay que poner consulta en Valencia. Gracias. Pues nada, pues muchas gracias, ¿no? A todos por este buen ratito que hemos pasado y espero que os haya resultado interesante el trabajo que hemos hecho. Muchas gracias.